Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de las claves ocultas del 11M de Lorenzo Ramírez. Antes de empezar, conviene reseñar que esto no es un audiolibro, es un resumen. Aquí se van a resaltar las cosas más importantes de cada uno de los capítulos, pero conviene que leáis el libro o lo escuchéis primero, que lo tenéis disponible en Amazon. Otra cosa que no vamos a hacer en este vídeo es dar nuestra opinión sobre estos hechos que plantea este autor, sino simplemente vamos a resumir cada uno de los capítulos de la manera más objetiva posible y sin dar nuestra opinión. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo primero. Aquellos días de marzo. El autor presenta un análisis detallado sobre los acontecimientos que rodearon al atentado del 11 de marzo en Madrid, también conocido como 11M. Se destaca la confusión inicial sobre la autoría del ataque atribuido en un principio a ETA. Sin embargo, surgen dudas ante la falta de evidencia y la posible participación de un comando descontrolado. Se cuestiona si hubo intereses políticos en mantener la versión inicial mientras se perfilaba la conexión con Al-Qaeda. Se señala la importancia de las declaraciones de altos cargos políticos y de inteligencia que apuntaban hacia el terrorismo islámico, contradiciendo la versión oficial mantenida por el gobierno del Partido Popular. Se plantea la posibilidad de que existiera información privilegiada sobre la participación de islamistas antes de las detenciones. Se mencionan comunicaciones entre miembros del PSOE y autoridades francesas que anticipaban detenciones de presuntos islamistas incluso antes de que se solicitaran las órdenes de arresto en España. Esto sugiere una coordinación previa y plantea interrogantes sobre quiénes tenían acceso a información privilegiada. En este capítulo también se aborda el papel de la ministra de Exteriores española, Ana Palacio, quien envió un correo electrónico confirmando la autoría de ETA, pero también mencionó otras informaciones no reveladas públicamente. Esto genera especulaciones sobre la posible manipulación de la verdad para influir en el resultado electoral. Además, se revelan encuentros en este capítulo, por parte del autor, entre exministros socialistas y el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado por crímenes durante la época de los GAL. También plantea preguntas sobre el propósito de estas reuniones y si estaban relacionadas con movilizaciones policiales. Finalmente, también se destaca al final de este primer capítulo la rápida conclusión de la investigación oficial tras la explosión del piso en Leganés, que permitió cerrar el expediente y consolidar la versión oficial. Se plantea también la incógnita sobre quién ordenó la destrucción de los trenes, lo que sugiere un encubrimiento de pruebas que podrían haber aclarado la autoría del atentado. En resumen, el autor presenta una visión crítica y cuestionadora de los eventos relacionados con el 11M, señalando posibles manipulaciones políticas y encubrimientos que rodearon la investigación oficial que desarrollará en futuros capítulos de la obra. Capítulo segundo. La destrucción de la escena del crimen. Este capítulo aborda una serie de controversias y preguntas sin resolver relacionadas con el análisis de las pruebas del atentado del 11 de marzo en Madrid. Comienza cuestionando la falta de firma y sello oficial en un documento clave utilizado en la sentencia para determinar la fecha de desguace de los trenes afectados. Se plantea la discrepancia entre las fechas comunicadas por Renfe al tribunal y la realidad de los desguaces, así como la retención de restos de los trenes, incluida la unidad que sufrió el atentado en Santa Eugenia, sin conocimiento del tribunal ni de la opinión pública. La atención se centra en el vagón donde presuntamente Jamal Sugam colocó una bomba, destacando inconsistencias en la descripción del tipo de explosión y la falta de análisis exhaustivos en algunas áreas, como las huellas dactilares en la puerta del vagón. Se menciona la destrucción de pruebas incluyendo restos de explosivos y prendas de las víctimas sin el debido proceso judicial, lo que contrasta con la preservación de evidencia en otros casos como el accidente de tren Albia en Santiago de Compostela. El texto continúa con detalles sobre el análisis inicial de las muestras por parte de la unidad central de TEDx, donde se detectaron componentes genéricos de dinamita, información que se transmitió verbalmente y se utilizó para afirmar que se trataba de titadín, con cordón detonante, aunque este resultado carecía de rigor científico. Se destaca la falta de seguimiento del protocolo habitual de enviar muestras a la policía científica
para análisis definitivos, planteando preguntas sobre quién ordenó retener los restos y por qué no se siguieron los procedimientos habituales. Se discute la demora en la solicitud y entrega del informe del análisis a Del Olmo, el juez instructor, así como la sorprendente entrega de notas escuetas durante el juicio, lo que sugiere una falta de rigurosidad en el manejo de la evidencia por parte del perito químico. Se mencionan críticas a su trabajo y la acusación de haber eliminado restos de explosivos al lavar las muestras con agua y acetona, aunque se defiende esta práctica como parte del proceso de extracción de componentes orgánicos. El capítulo concluye destacando el hallazgo posterior de todos los componentes específicos de la dinamita titadín en las muestras, realizadas por un equipo de peritos en 2007, lo que sugiere una posible línea de investigación para identificar a los proveedores del explosivo. Sin embargo, la querella contra Sánchez Manzano por supuestas irregularidades en el manejo de pruebas fue finalmente archivada. Se plantea la posibilidad de que los terroristas hayan utilizado más de un tipo de dinamita en los ataques, lo que abre nuevos interrogantes sobre la naturaleza y planificación de los atentados. Capítulo 3. ¿Qué explotó en los trenes? El capítulo analiza en detalle las incertidumbres y contradicciones en torno a los explosivos utilizados en los atentados del 11 de marzo en Madrid. Se cuestiona la narrativa oficial que atribuye los ataques a células islamistas y a la organización terrorista ETA, explorando la posibilidad de la participación de otros actores y la presencia de explosivos militares de origen estadounidense en lugar de los tradicionalmente asociados con los grupos mencionados. Se destaca el testimonio del responsable de la unidad de desactivación de explosivos, José María Cáceres Vadillo, quien señala discrepancias entre los efectos de la detonación y los atribuidos a los explosivos Goma 2 Eco y Titadín. Estos efectos, como el efecto cizalla, sugieren la presencia de un explosivo más potente y sofisticado, posiblemente de tipo militar. Se menciona la posibilidad de la presencia de Semtex, un explosivo plástico asociado con el terrorismo que fue encontrado en un zulo de ETA cerca de la frontera con Francia. Aunque se discute su potencial implicación, se subraya su capacidad para causar daños significativos con cantidades relativamente pequeñas. El capítulo también aborda las discrepancias en torno al peso y tamaño de las bombas, cuestionando si las mismas fueron colocadas en papeleras o debajo de asientos en los trenes. Se plantea la posibilidad de que algunas bombas fueran más pequeñas de lo que se ha afirmado, lo que generaría dudas sobre la colocación y la narrativa oficial. Se destaca la valentía del policía municipal Jacobo Barredo, quien encontró una mochila sospechosa en un vagón y la sacó del tren, posiblemente evitando una explosión adicional. Sin embargo, se cuestiona la falta de documentación sobre el incidente y la presencia de dos individuos vestidos de civil que se identificaron como miembros de los TEDx, pero cuyo testimonio no fue registrado. Se plantea la posibilidad de que la mochila haya sido cambiada mientras estuvo abandonada en el andén, lo que sugiere manipulación de pruebas por parte de agentes o personas con acceso al lugar. Esto alimenta las dudas sobre la veracidad de la narrativa oficial y la posibilidad de un encubrimiento. Capítulo 4. La bomba número 13. El capítulo analiza exhaustivamente el contexto y los detalles relacionados con la bomba número 13 en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Comienza discutiendo la manipulación de la evidencia por parte de los TEDx, técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, durante la operación de desactivación en el Parque Azorín. Se cuestiona si los técnicos estaban al tanto de que la bomba estaba diseñada para no explotar y si las irregularidades en el procedimiento fueron intencionales. Además, se destaca la ausencia de fotografías oficiales del artefacto desactivado y se plantean preguntas sobre posibles motivos para ocultar la evidencia visual. Se menciona la presencia del comisario Cuadro Jaén en la operación de desactivación y se sugiere que estaba interesado en asegurar que la bomba no fuera neutralizada, como había ocurrido con otras dos mochilas relacionadas con los ataques. Sin embargo, la falta de testimonios claros sobre esta cuestión deja dudas sobre su participación real en la decisión de desactivar la bomba. El capítulo también aborda la fotografía de una bolsa azul que se presentó como evidencia de la bomba número 13, aunque más tarde se descubrió que era una bolsa falsa proporcionada por los agentes a los periodistas de ABC News. Se plantea la posibilidad de que haya habido complicidad en este engaño por parte de los corresponsales de la cadena.
Se discute el hallazgo de un teléfono móvil en la bomba número 13 y se cuestiona la configuración de la alarma, que no coincidía con el momento exacto de la explosión en la estación de tren del Pozo. Se plantea también la hipótesis de que los terroristas no tenían información precisa sobre el horario de los atentados al fabricar el artefacto. Además, se mencionan dos enigmas adicionales: una inscripción alfanumérica indescifrable encontrada en la bomba y una huella dactilar que no coincide con ninguna persona identificada en el caso. Se destaca la falta de explicación sobre estos elementos y su relevancia en la investigación. El capítulo concluye con un análisis de las inconsistencias en las declaraciones de los testigos involucrados en la investigación de la bomba número 13. Se señalan discrepancias en los relatos sobre la obtención de información de la tarjeta SIM encontrada en el teléfono móvil, lo que genera dudas sobre la veracidad de los testimonios presentados ante el tribunal. Capítulo V. La furgoneta de Alcalá. En el capítulo se profundiza los aspectos más controvertidos y turbios relacionados con la investigación de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Se destacan una serie de irregularidades, manipulaciones y falsedades que rodearon el descubrimiento de dos vehículos claves en la trama: la furgoneta Renault Kangoo y el automóvil Skoda Fabia. El texto comienza exponiendo el caso de Brandon Mayfield, un abogado estadounidense convertido al Islam, quien fue inicialmente considerado sospechoso debido a una huella digital mal identificada en la bolsa de basura hallada en la Kangoo. Este incidente revela la falta de rigor en la investigación, así como la presencia de errores y omisiones por parte de las autoridades policiales y judiciales. Posteriormente se aborda el hallazgo de la Kangoo y la presencia de explosivos en su interior, específicamente dinamita goma 2 Eco contaminada con metenamina. Se cuestiona la veracidad de esta evidencia y se sugiere la posibilidad de manipulación de pruebas por parte de los TEDx. Se plantea la hipótesis de que muestras de explosivos fueron sacadas de los almacenes de los TEDx y plantadas en la Kangoo, lo que pone en entredicho la credibilidad de la investigación oficial. El texto también hace referencia al caso de Skoda Fabia, otro vehículo vinculado a los atentados. Se revela que este automóvil fue encontrado meses antes de los ataques en una ubicación diferente a la reportada oficialmente, lo que sugiere que fue colocado deliberadamente para respaldar la narrativa oficial de la investigación. Se plantea la posibilidad de que agentes de inteligencia estuvieran involucradas en la manipulación de pruebas para crear una historia ficticia en torno al vehículo. Se destacan las múltiples inconsistencias y contradicciones en torno al Skoda Fabia, como el hecho que fuera multado repetidamente mientras permanecía aparentemente abandonado en una calle de Alcalá de Henares. Además, se revela que el vehículo fue robado previamente y posteriormente vendido a uno de los presuntos terroristas implicado en los ataques. Sin embargo, la versión oficial de los hechos es cuestionada debido a la falta de lógica en la forma en que el automóvil fue manejado por las autoridades policiales. Finalmente, en este capítulo se critica la falta de transparencia y la actitud evasiva de las autoridades judiciales y policiales frente a estas revelaciones. Se sugiere que tanto el tribunal como la fiscalía optaron por ignorar las irregularidades y manipulaciones en lugar de abordarlas de manera adecuada. Se denuncia la existencia de una trama de encubrimiento y manipulación de pruebas por parte de las instituciones del Estado, lo que pone en tela de juicio la integridad del proceso judicial y la búsqueda de la verdad sobre los atentados del 11 de marzo. Capítulo 6. Terroristas a la carta. El capítulo se centra en cuestionar la versión oficial y ofrecer una narrativa alternativa que desafía las conclusiones oficiales. Por ejemplo, sugiere que la versión oficial ha sido manipulada y que los verdaderos responsables podrían no haber sido identificados correctamente. Se plantea la posibilidad de que las autoridades españolas hayan desviado la atención hacia grupos como ETA para encubrir la verdad detrás de la masacre. También, en este capítulo, se cuestiona la identidad y el papel de un individuo conocido como el Chino, posiblemente Jamal Hamidán, uno de los presuntos líderes del grupo responsable de los atentados. Se sugiere que su papel podría haber sido exagerado o malinterpretado por las autoridades. Se menciona que el Chino llevaba un estilo de vida que contradecía los principios del Islam radical, lo que plantean dudas sobre su verdadera afiliación ideológica y su participación en los atentados. Se argumenta que las autoridades policiales estaban al tanto de la existencia de una casa en Morata de Tajuña vinculada al grupo sospechoso mucho antes de los atentados, pero no tomaron medidas adecuadas para investigarla.
La casa en Morata de Tajuña era propiedad de la familia de un individuo sirio con conexiones en Bosnia, lo que sugiere posibles lazos con el terrorismo islámico. También se especula sobre la vigilancia de la casa por parte de servicios de inteligencia nacionales o extranjeros. Se plantea la posibilidad de que el grupo liderado por el tunecino estuviera siendo controlado por la Comisaría General de Información, lo que podría haber influido en los eventos previos y posteriores a los atentados. Se discute también el comportamiento sospechoso del tunecino antes de los atentados, incluida su visita a una comisaría de policía días antes de la explosión en Leganés, donde presuntamente murió. Se sugiere que el tunecino pudo haber sido un colaborador de las fuerzas de seguridad y que su muerte en la explosión de Leganés podría haber sido parte de una operación encubierta. Finalmente, el texto del capítulo plantea preguntas sobre la gestión de la investigación oficial, incluida la falta de diligencia en la búsqueda del tunecino después de su desaparición y la aparente falta de interés en la traducción de las cintas de vigilancia telefónica. Capítulo 7. Cierre de expediente. El capítulo comienza relatando cómo uno de los presuntos autores del atentado, Abdelmajid Bouchar, fue buscado por los agentes policiales y visto antes de que se produjera el cerco, lo que desencadenó una serie de acciones que culminaron en su huida hacia Serbia. Este incidente, conocido como el Gamo de Leganés, es presentado como un hecho probado en la sentencia de la Audiencia Nacional. En este capítulo se cuestiona la versión oficial que sostiene la presencia de terroristas islámicos en el piso de Leganés, señalando discrepancias y lagunas en la narrativa establecida. Se analizan las llamadas realizadas desde el lugar por los ocupantes, así como la respuesta de los GEO ante la orden de asalto. Se destaca la falta de imágenes de la intervención y se cuestiona la preparación y el equipamiento de los agentes, así como la necesidad de la acción policial en ese momento. El capítulo aborda también el trágico destino del subinspector Francisco Javier Torronteras, quien perdió la vida durante el asedio. Su muerte y el posterior profanamiento de su tumba plantea interrogantes sobre posibles encubrimientos y manipulaciones de pruebas. Se discute la ausencia de autopsias formales en los cuerpos de los presuntos terroristas y se señalan inconsistencias en la escena del crimen, como la disposición de los cadáveres y la aparición de documentos de identidad en buen estado. Se plantean dudas sobre la veracidad de la versión oficial, especialmente en lo que respecta a la autoría de los atentados y la identidad de los perpetradores. Se menciona la reivindicación de los ataques por parte de un grupo islámico armado, así como la aparición de un fax con amenazas dirigidas al gobierno español. Se evidencia la falta de claridad en torno a la cadena de eventos que condujeron el asedio y posterior explosión en Leganés, así como la gestión de la investigación por parte de las autoridades judiciales y policiales. Capítulo 8. Las cloacas del Estado. El capítulo analiza diversas teorías y testimonios relacionados con el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Se plantean hipótesis sobre posibles encubrimientos y la participación de diferentes actores, incluidos los servicios de inteligencia. Se menciona también los testimonios de Mario Gascón, un colaborador de la Guardia Civil que afirma haber sido amenazado para no hablar sobre la colocación de explosivos y la posible implicación del Centro Nacional de Inteligencia. Además, se aborda la figura de Villarejo, un excomisario que también aporta información controvertida sobre el atentado. Gascón, quien colabora con la Guardia Civil, afirma que la unidad de la Guardia Civil colocó los explosivos utilizados en el atentado. Su testimonio apunta hacia una posible conexión entre grupos yihadistas y el CNI español en la planificación y ejecución de los ataques. Sin embargo, su participación en el juicio se vio obstaculizada por amenazas y agresiones, lo que plantea dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. Por otro lado, Villarejo, imputado por otros asuntos, también proporciona información controvertida. Afirma que detrás del atentado se encontraba una trama vinculada al sector bancario francés, que esperaba la entrega de un grupo financiero español como parte del pago por el 11M. Estas afirmaciones, aunque no respaldadas por pruebas sólidas, sugieren la existencia de intereses financieros ocultos en el atentado. El capítulo también menciona la figura de Jamal Hamidán, conocida como el Chino, quien supuestamente fue utilizado por el CNI como respuesta a la implicación inicial de otro individuo, Jamal Zugam, en el atentado. Hamidán habría sido presentado como un chivo expiatorio para desviar la atención de las investigaciones.
Se plantea también la posibilidad de un encubrimiento por parte de diferentes organismos del Estado español, incluidos los servicios de inteligencia, con el fin de manipular la narrativa del atentado y proteger ciertos intereses políticos y económicos. Se sugiere que se buscó atribuir la autoría del atentado a grupos yihadistas para desviar la atención de posibles conexiones con otras organizaciones o países. El capítulo también aborda la complejidad de la situación política y seguridad de España en aquel momento, con la presencia de múltiples grupos terroristas y la actuación de diversos servicios de inteligencia extranjeros en el país. Se plantea la posibilidad de que el atentado fuera utilizado como una oportunidad para promover ciertas agendas geopolíticas, tanto a nivel nacional como internacional. Capítulo 9. La pinza franco-marroquí. El capítulo aborda una serie de acontecimientos geopolíticos y relaciones de poder que rodearon al gobierno español liderado por José María Aznar antes y después del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Se destaca la estrecha relación entre España, Francia y Marruecos, así como las intrigas políticas y económicas que influyeron en la política exterior española. Comienza destacando la conexión entre la exministra de Exteriores española, Ana Palacio, con intereses empresariales marroquíes, lo que sugiere las decisiones políticas a veces se ven influenciadas por intereses económicos y geopolíticos. Se menciona su papel en la defensa de los intereses marroquíes en el Sáhara Occidental, lo que revela una posible falta de alineación con los intereses nacionales de España. Se discute la relación entre España, Francia y Marruecos, especialmente en el contexto del conflicto del Sáhara Occidental y la toma de Perejil por parte de Marruecos en 2002. Se sugiere que Francia y Marruecos podrían haber coordinado estas acciones para presionar a España y evaluar su reacción, lo que muestra una posible estrategia para debilitar la influencia española en la región. Se señala la importancia de Estados Unidos en este contexto, especialmente su relación con España durante el gobierno de Aznar. Se especula sobre si Estados Unidos pudo haber estado al tanto de la presión ejercida por Francia y Marruecos sobre España, y si esto influyó en la respuesta estadounidense al atentado del 11M. El capítulo también aborda las relaciones entre los servicios de inteligencia de Francia y Marruecos, sugiriendo una estrecha colaboración entre ambos países. Se plantea también la posibilidad de que estos servicios tuvieran información relevante sobre los verdaderos autores del atentado del 11M y que esta información se haya utilizado para manipular la opinión pública y obtener réditos políticos. Se menciona la cobertura mediática del 11M en Francia y se sugiere que los medios de comunicación podrían haber contribuido a mantener la versión oficial de los hechos sin cuestionarla. Esto se interpreta como parte de un pacto de silencio entre los países occidentales para evitar revelar detalles incómodos sobre el atentado. Se plantea la pregunta de si José María Aznar fue sacrificado por sus aliados anglosajones en referencia a Estados Unidos y Reino Unido y si el 11M benefició a estos países al debilitar la posición de España en la política europea. Se especula sobre si Aznar fue considerado prescindible por parte de Estados Unidos y si su papel en la política exterior española fue manipulado por intereses extranjeros. Capítulo 10. El amigo americano. El capítulo aborda una serie de eventos relacionados con el atentado del 11 de marzo en Madrid y sus posibles implicaciones geopolíticas, así como las consecuencias políticas y legales que surgieron a raíz de este suceso. A continuación se presenta un resumen de los eventos más relevantes. El capítulo revela alertas ignoradas por las autoridades españolas provenientes del Mossad, servicio de inteligencia israelí, sobre la posibilidad de un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía en España. Se destaca el desconcierto de los agentes del Mossad al sentirse ninguneados por la falta de cooperación de la policía española y el Centro Nacional de Inteligencia. Cuando se realizaron las primeras detenciones relacionadas con el atentado, los agentes del Mossad notaron discrepancias y se sintieron excluidos, ya que ninguno de los sospechosos pertenecía a las células que estaban siendo vigiladas. Además, el Mossad estaba preparado para enviar especialistas en medicina forense para ayudar en la identificación de las víctimas, pero esa asistencia fue rechazada por las autoridades españolas. Se señala también la estrecha relación entre el Partido Popular y el gobierno de Israel, la cual se diluyó tras el atentado del 11 de marzo.
Se sugiere que la intoxicación de la cadena SER que atribuyó erróneamente los atentados a terroristas suicidas podría haber sido promovida por miembros del Gabinete de Exteriores que esperaban la llegada de forenses israelíes. El capítulo también plantea la posibilidad de que agentes de la CIA estuvieran involucrados en el atentado contra el presidente Carrero Blanco en 1973, así como en el atentado del 11M. Se menciona la hipótesis de que la OTAN pudo haberse beneficiado a los atentados para fortalecer su posición en Europa y promover reformas legislativas antidemocráticas. Se destaca el papel de la OTAN en la reorganización geopolítica posterior al 11M, con la implementación de medidas como la Orden de Arresto Europea, que permitía la entrega casi automática de personas requeridas por autoridades judiciales en otros Estados miembros. Se plantea la posibilidad también de que la OTAN haya aprovechado los atentados para unificar a sus miembros en la lucha antiterrorista. Por último, se cuestiona la falta de coordinación entre los servicios de inteligencia y la NSA en relación con el atentado del 11M. Se menciona que la NSA contaba con la colaboración de agentes nacionales como el CNI español para recolectar datos en territorios de la OTAN. Se plantea la pregunta sobre cómo estas agencias no tuvieron conocimiento del ataque y si hubo colaboración en operativos de inteligencia entre países aliados. Capítulo 11. Gladio 2.0. ¿Quién maneja el terrorismo? El capítulo aborda varias teorías y conexiones entre organizaciones terroristas como Al-Qaeda y ISIS y agencias de inteligencia occidentales. Se sugieren que estas conexiones sirven a intereses geopolíticos y económicos más amplios, manipulando conflictos regionales para promover agendas políticas y militares. Se menciona la existencia de la red Gladio, una red paramilitar secreta operada por la OTAN durante la Guerra Fría para contrarrestar la influencia comunista en Europa. Se sugiere que Gladio ha evolucionado desde su función original para infiltrarse en grupos terroristas de izquierda o nacionalistas hacia organizaciones yihadistas. Esta evolución se vincula con la estrategia de divide y vencerás para desestabilizar y controlar regiones estratégicas como Oriente Medio. Se citan testimonios de exagentes del Gladio que afirman la continuidad de la organización y su participación en la creación y financiación de grupos como Al-Qaeda y ISIS. Se señala el papel de Estados Unidos y sus aliados en el respaldo a estas organizaciones, utilizando el terrorismo islámico como instrumento para alcanzar objetivos políticos como la destitución de regímenes no alineados con sus intereses. Se discute la intervención de Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, en la financiación y apoyo en grupos rebeldes en Siria, algunos de los cuales se convirtieron en facciones extremistas como ISIS. Esta intervención se presenta como parte de una estrategia más amplia para promover cambios de régimen en Oriente Medio, utilizando el terrorismo como un medio para alcanzar objetivos geopolíticos. Además, se menciona la teoría de la mentira noble según la filosofía política de Leo Strauss, que contiene la necesidad de fabricar mentiras para manipular a la sociedad y mantener el poder de una élite gobernante. Esta idea se relaciona con la propagación de información falsa para justificar intervenciones militares y promover agendas políticas como la invasión de Irak bajo el pretexto de armas de destrucción masiva. Finalmente, se plantea la hipótesis de que los eventos terroristas como los ataques del 11 de septiembre, el 11M en Madrid y el 7J en Londres podrían haber sido facilitados o permitidos por agencias de inteligencia occidentales como parte de una estrategia de tensión para justificar acciones militares y promover agendas políticas. Esta idea sugiere una manipulación de la opinión pública a través de la creación de una narrativa que justifique la guerra y la represión en nombre de la seguridad nacional.